Ya está grabando, listo. Compartirles mi pantallita. La otra semana a mimir, a dormir. No, porque eso no es vida estar echado todo el tiempo. Le falta uno salir a algún lado, hacer algo más. Esto está muy aburrido así. A ver, con la mano en el corazón. ¿Quién revisó de casualidad el videíto? Pues obviamente no creo que todo porque se aburren mucho, pero sí por lo menos las partecitas que yo solo lo último sobre el potencial estándar. Sebastián, lo invito para que se la vea. Yo creo que quedó mucho mejor la explicación. Bueno, pero de todas maneras vamos a retomar donde quedamos la vez pasada y vamos a hacer un recorderis. ¿Listo? Roxana estuvo infiltrada, así que súper bien. ¿Listo? Entonces, voy a escribir por acá. Empezamos nosotros hablando de que las reacciones redox se caracterizan porque nosotros tenemos una transferencia de electrones. ¿Listo? O sea que debe haber sí o sí un cambio en el número de oxidación de las especies que participan en esa reacción química. Y entonces, a mí me gusta usar mucho esta palabra porque es una de las que ustedes usan mucho, y más en cuarentena ahora, ¿cierto? ¿Qué es el porgro? ¿Qué significa el porgro? Que cualquier especie que pierda electrones, ¿cierto? O sea, que aumente su número de oxidación, es esa especie que se está oxidando. Por ende, si se oxida, es muy buen agente reductor. Y aquel elemento que gana electrones, o sea que disminuye su número de oxidación, es porque se está reduciendo y por ende es un agente oxidante. ¿Quién prendió por allá el micrófono? Nicole. Voy a decirle que lo apague. Nicole, apague ese micrófono, gracias. ¿Listo? Los aspectos cuantitativos asociados a este tipo de reacciones químicas, entonces ustedes se acordarán que como hay una transferencia de electrones, lo que nosotros vamos a tener, quiero en el videito, es una diferencia en la energía potencial eléctrica que se genera en la reacción, que en definitiva pues se va a traducir en un voltaje que es el que se genera por ese transporte o esa transferencia de electrones. Y entonces, para una reacción particular, ese voltaje que se puede generar por el flujo de electrones en esa reacción, nosotros lo vamos a simbolizar con la letra A, que habla sobre el potencial que tiene la celda. Un potencial que yo puedo determinar de manera experimental. ¿Se puede medir? Claro que sí. ¿Cómo se puede medir? Generando o creando algo que se llama una celda electroquímica, que va a estar separada en dos semiceldas, en donde una va a ocurrir la oxidación y donde en otra va a ocurrir la reducción química. Para poder llevar a cabo esta celda electroquímica, pues yo necesito materiales que me funcionen como electrodos, ¿cierto? Voy a tener aquí las diferentes parejas que se pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico para explicar la celda electroquímica es la del zinc y del cobre. Entonces, yo debo tener aquí un electrodo que esté constituido del metal, en este caso de zinc, y aquí en disolución acuosa debo tener su par redox, que tiene que ser el zinc más 2. Aquí esta especie o se va a oxidar o se va a reducir, alguna de las dos, ¿cierto? Y en el otro lado también debo tener la otra especie que yo quiero medir. Entonces en este caso voy a tener cobre y voy a tener cobre más 2. ¿Listo?
Y entonces lo que debe haber es una transferencia de electrones entre estas dos especies. Entonces, para que se dé la transferencia de electrones, pues yo voy a poner aquí un material conductor, un alambre, ¿cierto? Material conductor, para que se dé esa transferencia de electrones. Pero para que se me pueda cerrar el circuito, yo lo que voy a necesitar es algo que me funcione como un puente salino. Puente salino, que es una solución saturada de algún electrolito fuerte, que puede ser, por ejemplo, el cloruro de potasio, que me permite que es hacer un balance de cargas dependiendo la cantidad de cargas que voy a tener en cada solución. Y entonces, como hay una diferencia de energía potencial eléctrica entre este sistema, que yo lo traduzco en una medida de voltaje, que es ese potencial, pues entonces yo podría poner aquí un instrumento que me permita medir precisamente ese voltaje. Entonces voy a poner un multímetro ahí, un voltímetro. Y entonces, dependiendo de cómo queden conectados estos cablecitos aquí a este multímetro, entonces mis electrodos van a adquirir o durante la reacción química van a tener una carga particular. Entonces, en el caso del zinc y el zinc más 2, el zinc tiene una tendencia a oxidarse, o sea que el zinc tiende a disolverse aquí en la solución, el zinc metálico se disuelve y empieza a generar electrones. Estos electrones que se generan acá hacen que esta terminal de esta celda electroquímica quede cargada de manera negativa. Y como es donde ocurre la oxidación, nosotros decimos que este es el ánodo en nuestra celda electroquímica. Y entonces esos electrones van a empezar a viajar, ¿cierto? No van a quedar ahí estáticos, van a empezar a pasar por aquí. Este instrumento pues va a generar una resistencia y el paso de los electrones genera una corriente, entonces lo que yo voy a medir en definitiva es un voltaje. Y entonces esos electrones van a llegar acá, al otro electrodo, y se van a empezar a depositar aquí en la superficie metálica. ¿Listo? Y entonces este cobre más 2 que está en solución ve que llegan electrones ahí a esa superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos cobres más 2 lo que van a hacer es ganar esos electrones que se generaron en la otra semicelda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de cobre más 2 se va a empezar a reducir. ¿Sí? Porque se va a empezar a depositar acá, porque se empieza a formar cobre cero o cobre metálico. Aquí como la cantidad de iones cobre empieza a disminuir, pues entonces este electrolito que yo tengo aquí lo que hace es que los iones potasio tienden a estabilizar la carga que yo tenía antes, ¿sí? Porque se empieza a perder cobre más 2, entonces empieza a llegar potasios para balancear la carga. Y aquí como lo que se generan son más iones zinc de lo que tenía en un principio, voy a tener un exceso de cargas positivas, entonces los iones cloruro van a viajar al puente salino para tratar de balancear la carga. Y entonces aquí lo que voy a tener es un circuito eléctrico que me va a funcionar como una pila, ¿cierto? Entonces ese potencial, yo lo traduzco de qué manera. El potencial o el voltaje que me genera esta celda electroquímica va a depender de qué? Del potencial estándar de reducción, ¿cierto? Más el potencial estándar de la oxidación. Y entonces, ¿por qué decimos que es estándar? Porque nosotros le ponemos aquí una bolita para representar que es estándar y que este estándar que ocurre a 25 grados Celsius y que las concentraciones de estos iones que están presentes en esta celda electroquímica tienen que ser 1 molar. Esas son condiciones estándar. Esto de acá yo lo puedo medir. Yo puedo poner un multímetro y sencillamente mido. Pero pues dependiendo de la posición de los cables, pues yo puedo saber en qué dirección se está moviendo aquí los electrones y entonces puedo saber quién es el que se está oxidando y puedo saber quién es el que se está reduciendo. Entonces en el caso del zinc, por la dirección del flujo de electrones, sabemos que ahí ocurre la oxidación, por esto es el ánodo, y aquí en el caso del cobre, pues vamos a decir que es el cátodo donde van a llegar los electrones y va a estar nuestro terminal positivo de nuestra celda electroquímica. ¿Listo? Aquí es negativo porque aquí es donde se generan los electrones y aquí es positivo porque es donde se están consumiendo. ¿Listo?
Y entonces ese potencial lo puedo medir. Lo que no puedo medir es el potencial individual de reducción o de oxidación. Eso no se puede medir. Pero entonces uno le puede hacer trampa a esta vaina y lo único que nos interesa a nosotros es el potencial que se genera entre las dos terminales. Y entonces ahí es donde entra a jugar ese electrodo que yo intenté ahí muy brutalmente y muy feamente el día miércoles demostrarles, y era de la reacción entre el hidrógeno y el hidrógeno. Por convención, en electroquímica, a la reducción del ion hidrógeno a hidrógeno se le dio el valor de 0 voltios. Y entonces, si en vez de tener cobre aquí, nosotros tenemos es el electrodo de hidrógeno más uno e hidrógeno diatómico, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que alguno de estos valores, cualquiera, dependiendo si el hidrógeno actúa en la reducción o en la oxidación, va a tener un valor de 0 voltios. Por ende, si yo mido exclusivamente el potencial de celda, pues ya puedo calcular el potencial ya sea de reducción o de oxidación de cualquier elemento particular, porque el del hidrógeno siempre será 0 y no me va a interferir. Entonces yo puedo calcular directamente el potencial de reducción de los diferentes elementos químicos. Entonces en el caso del zinc, cuando nosotros tenemos zinc más 2, que era lo que teníamos por acá, nosotros le agregamos 2 electrones para que se pueda reducir a zinc 0, el potencial de reducción nos da negativo. ¿Qué significa? Que es un proceso que no ocurre de manera espontánea. En cambio, la reducción del cobre, cuando lo comparamos con el del hidrógeno, que pasa de cobre más 2 a cobre 0, su potencial de reducción cuando lo calculamos aquí tiene un valor positivo. O sea que sí ocurre bajo las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción. ¿Listo? Y entonces, siempre cuando nosotros hacemos una celda electroquímica y comparamos diferentes elementos con respecto al hidrógeno, vamos a calcular los diferentes potenciales estándar de reducción. ¿Listo? Voy a borrar un segundito por acá. Borrar toda esta vaina acá. Entonces, en el caso de la celda de cobre y de zinc, nosotros en la literatura vamos a encontrar una tabla como esta que está acá. ¿Listo? Y entonces en esa tabla, ¿qué vemos? Eso está expresado ya por convención como un potencial estándar de reducción, o sea que todas las reacciones químicas que tenemos aquí, todas están escritas de manera de reducción, ¿listo? O sea que ganan electrones. Y entonces si nosotros vemos aquí el litio, que era lo último que yo les intenté decir la vez pasada, aquí el litio está más 1 y aquí se está reduciendo porque está ganando un electrón para formarme el litio metálico. Durante ese proceso, el potencial de reducción asociado a esta semirreacción química es de menos 3 voltios. Como me da un valor negativo, quiere decir que es un proceso que no es espontáneo, porque cuando yo hablo de la espontaneidad de la termodinámica asociada a esa semirreacción, el cambio en la energía libre de Gibbs depende de lo siguiente: de menos n, que es el número de electrones transferidos, en este caso sería 1, porque solamente participa 1, F la constante de Faraday y E el potencial. Y entonces, si el potencial es negativo, significa que este negativo por este negativo me da positivo, o sea que mi deltaje es positivo. Y cuando tengo deltajes positivos, tengo proceso no espontáneo. Para que sea espontáneo, el deltaje tiene que tener un valor negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que aquí el litio no se reduce. ¿Por qué no se reduce? Porque tiene un potencial negativo de reducción. ¿Qué significa? Que lo que ocurre es el proceso, pero al revés. Es decir, que si yo lo pongo como una oxidación, o sea que el litio se oxida al litio más 1 y que durante ese proceso se pierde un electrón, vean que yo le estoy dando la vuelta a esta reacción química que está escrita como reducción, porque por convención se escriben de esa manera, reducciones. Y entonces el potencial de oxidación asociado, pues será este mismo valor, solamente que con signo contrario.
Entonces voy a tener 3,05 voltios. Vean que aquí si mi potencial es positivo, significa que si esto es positivo, el delta G me va a dar negativo. Es un proceso totalmente espontáneo. O sea que termodinámicamente, ¿qué me está diciendo esta tabla? Que el litio se oxida muy fácil, porque ahí se está oxidando. ¿Y por qué? Porque su potencial de oxidación es supremamente grande. Por ende, si se oxida con facilidad, es muy buen agente reductor. Por eso aquí dice que aumenta la fuerza reductora. Mientras más arriba esté en esta tabla particular, o sea, mientras más negativo sea su potencial de reducción, mejor agente reductor será, porque se oxidará con mayor facilidad. En cambio, si vamos al otro extremo, en el flúor, vean que la reducción del flúor sí tiene un potencial de reducción positivo y muy positivo. ¿Qué significa? Que el flúor tiene una tendencia a reducirse muy fácil. O sea que es muy buen agente oxidante. Por eso aquí dice que aumenta la fuerza oxidante hacia abajo. Mientras más positivo es, más agente oxidante será, aumentará su poder como agente oxidante. O sea que se reducirá más fácil. Mientras más positivo, se reduce más fácil. Mientras más negativo, se oxida más fácil. ¿Listo? Y entonces, si nosotros quisiéramos aplicar eso, por ejemplo, al del cobre, ¿cierto? Que teníamos aquí el cobre más dos electrones que me forma el cobre cero, ¿cierto? Si nosotros miramos y buscamos el potencial de reducción del cobre, vean el cobrecito dónde está, cobre 2 que pasa a cobre cero, véanlo aquí. Aquí está, vean, cobre más 2 gana 2 electrones para convertirse en cobre cero. El potencial de reducción asociado a esa reacción química dice que es 0,34 voltios. ¿Listo? Y entonces, si es 0,34 voltios y lo vamos a comparar con el del zinc, vean que el zinc es más 2, cuando gana 2 electrones, se reduce a zinc cero y nosotros podríamos buscar también el del zinc. Vean el del zinc en donde está. Zinc es menos 0,76. O sea que el potencial de reducción del zinc es menos 0,76 voltios, ¿vale? Y entonces lo que hacemos nosotros cuando nosotros tenemos diferentes parejas redox es comparar sus potenciales de reducción. En nuestro caso, el que tenga el potencial de reducción más positivo, vean, más hacia allá, será el componente que se va a reducir. Entonces, entre el cobre y el zinc, ¿quién se reduce? Pues se reduce el cobre, ¿sí? Porque su potencial de reducción es más grande, ¿sí? Es más positivo. Por ende, si el cobre es el que se reduce, pues el zinc es el que se tiene que oxidar. Por ende, yo tendría que darle la vuelta a esta reacción porque aquí está escrita como una reducción, porque siempre se escribe como reducción, vean, ¿sí? Entonces le voy a dar la vuelta. Entonces voy a poner zinc, que se convierte en zinc más 2 electrones, ¿cierto? Ahí se está oxidando, vean que los electrones se están perdiendo. Y entonces el potencial ya no será de reducción, sino de oxidación porque le di la vuelta. Y entonces esto que era negativo en un sentido, ahora será positivo en el otro sentido, 0,76 voltios. Y entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Sumar estas dos semirreacciones químicas, el que se reduce y el que se oxida. ¿Listo? Y entonces, cuando yo las sumo las dos, vean, estos dos electrones que se ganan aquí se van a cancelar con estos dos electrones que se pierden acá, ¿sí? Entonces voy a tener que el cobre más 2, ¿cierto? Como cuando ustedes hacían el balanceo redox, exactamente lo mismo. Tengo aquí el cobre más el zinc más 2, ¿cierto? Esa es la reacción que yo voy a tener ahorita. Ya no me voy a fijar en esta, sino en esta y en esta, ¿cierto? Y entonces el potencial de toda la celda, pues será la suma entre este valor y este valor. O sea, 0,34 más 0,76 me da más 1,10 voltios.
Entonces este es el potencial que me puede generar esta reacción química. ¿Qué va a pasar? Que el zinc es el que se va a oxidar, o sea, es el que va a estar en el ánodo y el cobre es el que se va a reducir, o sea, lo que va a ocurrir en el cátodo. Solamente se cambia así porque ese es el que se oxida, no es el agente oxidante, ojo, es el que se oxida, que vendría siendo el agente reductor, ¿no? Al revés. Sí, sí, Alejandra, pues ahí dependerá. El que sea más negativo sería el que se oxidaría en este caso, ¿sí? Hay que comparar siempre el que tenga el potencial de reducción más grande, independiente del signo, si nosotros tenemos negativos y positivos, el que sea más grande, ¿sí? Será el que se reduzca. Y el que tenga el más pequeño será el que se oxide, ¿sí? Entonces, porque podemos tener, por ejemplo, que en vez de que este fuera positivo, ¿sí? Digamos que fuera negativo, ¿cierto? Que los dos fueran negativos, que sería tu pregunta. Si fueran los dos negativos, ¿quién es el más grande? Este es el más grande, ¿sí? Porque comparativamente hablando, estamos mirando dos valores negativos. Mientras más pequeño sea el valor negativo, pues es que más grande será, ¿cierto? Por ende, este será el que se reduzca y el otro será el que se oxide. El 1,10 significa que es el potencial que se generan cuando se acoplan estas dos semirreacciones. Porque como les decía la vez pasada, yo no puedo tener la oxidación aparte de la reducción. Los dos procesos ocurren al mismo tiempo. Si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Y entonces cuando se combinan las dos semirreacciones para darme la reacción completa, el voltaje asociado es 1,10 voltios, que vendría siendo la suma del potencial de reducción más el potencial de oxidación. ¿Listo? Por eso es que hablo de ese 1,10, porque es el de toda la reacción completa. Estos son potenciales individuales de semirreacciones, ¿vale? Obviamente eso no me sirve, tengo que sumarlos, porque en una redox ocurren los dos procesos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, en esta reacción particular, ¿sí? Vean que tengo dicromato, el ion dicromato, en medio ácido reacciona con el ion yoduro para formarme el ion cromo más 3, yodo y agua, ¿sí? Si ustedes miran detenidamente la reacción química, el cromo aquí está pasando de número de oxidación más 6 a número de oxidación más 3, o sea que el cromo se está reduciendo. Y el ion yoduro pasa de yodo -1 a yodo 0, o sea que el yodo se está oxidando. Si nosotros quisiéramos calcular el potencial asociado a esa reacción particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el potencial de reducción más el potencial de la oxidación. Entonces nosotros podemos venir a la tabla y mirar los potenciales de reducción de todas las especies. ¿Quién se reduce? El dicromato. Entonces voy a buscar por aquí. Ah, vean, aquí está el dicromato, vean. Cuando el dicromato se reduce a cromo más 3, el potencial de reducción es 1,33, ¿sí? Y ahora vamos a mirar el yoduro. Vean, el yoduro cuando pasa a yodo, o cuando tengamos esa pareja redox, véanla por aquí, solamente que la tengo al revés. Yodo que pasa a yoduro, y durante ese proceso el potencial de reducción es 0,53 voltios. Si yo comparo los dos valores de manera espontánea, ¿quién sería el que se reduciría? Pues el que tenga el potencial más grande, o sea que el dicromato se reduce, por ende el yodo es el que se tiene que, o el ion yoduro es el que se tiene que oxidar. Y entonces, en definitiva, ¿qué tendría que hacer yo con esta reacción que tengo aquí? Está escrita como una reducción, pero yo estoy diciendo que ese es el que se oxida. O sea que yo tendría que darle la vuelta a esa reacción y escribirla de la siguiente manera. Dos iones yoduro que me forma yodo más dos electrones, ¿cierto? La volteé. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que eso es lo que se va a oxidar. Y entonces el potencial, pues si era 0,53 en una reducción, pues será menos 0,53 voltios en una oxidación, ¿cierto? Y entonces la
el potencial de la celda vendría siendo el potencial de reducción del que se reduce, o sea que sería 1,33 voltios, más el potencial de oxidación, o sea, del elemento que se oxida. En este caso, ¿quién es? El yoduro. Y su potencial es menos 0,53. Entonces, vean este menos 0,53 acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a sumar estos dos procesos, ¿cierto? Estos dos potenciales y me da 0,80 voltios. Este 0,80 voltios, ¿qué es? El potencial de la celda electroquímica. Es el potencial que se puede generar. Y obviamente si da positivo significa que es un proceso que su delta G es negativo, por ende es un proceso que es espontáneo. Siempre que yo tenga una reacción redox y yo acople dos semireacciones y me da un potencial positivo que sea espontáneo, es cuando yo tengo las celdas galvánicas. ¿Listo? Porque son reacciones que ocurren de manera espontánea. Y todas las celdas galvánicas son las que me funcionan, por ejemplo, de pilas o de baterías. Eso es una pila. ¿Qué es una pila? Una celda electroquímica galvánica porque está asociada a una reacción redox que es espontánea. Cuando no tengo yo una reacción espontánea, pues cuando este potencial sea negativo, quiere decir que no es espontáneo. Y entonces, si yo quisiera que esa reacción ocurriera, yo tendría que armar una celda electrolítica. ¿Qué es una celda electrolítica? Que yo tengo que poner una fuente de poder para que esta reacción, que no es espontánea a condiciones normales, se vuelva espontánea. Y entonces ahí es cuando yo hablo de las celdas electrolíticas. Siempre voy a necesitar una fuente externa para que pueda ocurrir la reacción química. Pues en este caso, pues esta es espontánea, o sea que hace parte de una celda galvánica. Nos podría funcionar como pila, por ejemplo. ¿Listo? Ya dependerá pues de la cinética de hasta que lleguen al equilibrio de cuál es la vida útil de esa pila, pero nos serviría porque su potencial de celda es positivo. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que yo tengo esta reacción química. Si yo quisiera conocer el potencial de la celda para esa reacción que tengo ahí, entonces vean, el aluminio pasa de 3 a 0. ¿Qué significa? Que el aluminio se está reduciendo, ¿cierto? Y si ustedes miran aquí, el zinc está pasando de zinc 0 a zinc más 2. O sea que, ¿qué le está pasando al zinc? Se está oxidando. Y vamos a ver el potencial de celda asociado a esta reacción particular. Entonces, el potencial de la celda o condiciones estándar, ¿cierto? Vendría siendo el potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación, ¿sí? ¿Quién es el que se reduce? El aluminio. Entonces vamos a buscar el potencial de reducción del aluminio, ¿cierto? Entonces véanlo por aquí. El aluminio más 3, cuando gana 3 electrones, se reduce al aluminio 0, que es lo que nosotros tenemos aquí, y el potencial es menos 1,66 voltios. Ese es el potencial de reducción. Y a eso le voy a sumar el potencial de oxidación. ¿De quién? Del zinc que pasa a zinc más 2. ¿Cierto? Entonces voy a buscar el del zinc. Ah, está aquí abajito. Vea, zinc más 2 electrones que me forman zinc metálico. El potencial de reducción es menos 0,76. Pero entonces, aquí viene lo que yo les decía. Aquí esto está escrito como una reducción, porque aquí el zinc está ganando electrones. Y yo lo que necesito es que el zinc pierda, o sea que esta reacción yo la tengo que ver es al revés. Por ende, si la veo al revés, ahora sí se verá como una oxidación y el voltaje ya no será menos 0,76, sino más 0,76 voltios. ¿Sí? Entonces significa que aquí el potencial de oxidación será 0,76 voltios que corresponde al del zinc. Si nosotros hacemos esa sumita, vamos a encontrar menos 1,66 más 0,76 me da menos 0,9 voltios. ¿Qué significa eso?
Que me dé negativo, ¿qué significa? ¿Qué significará? Que no es espontánea. Muy bien. O sea que esta reacción no ocurre tal cual como está escrita. ¿Por qué? Porque me da un potencial negativo. No es espontánea. En este sentido, de izquierda a derecha no lo sería. Sería espontánea si yo la viera al revés. O sea que el zinc es el que tiende a reducirse y el aluminio es el que tiende a oxidarse. Eso sí sería espontáneo, si yo lo veo al revés, pero así tal cual como está escrita es una reacción que no ocurriría, ¿sí? No ocurriría. ¿Listo? Más o menos hasta ahí. Sí. Listo, sí. Voy a poner aquí otro ejercicio. Vamos a analizarlo. Yo tengo diferentes parejas redox aquí. Tengo hierro más 3, hierro más 2, tengo estaño más 4, estaño más 2. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál de estas especies sería la que se oxide y cuál de estas especies sería la que se reduce? ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar pues, los potenciales de reducción que uno encuentra en la literatura para estas especies. Cuando yo tengo hierro 3, ¿qué pasa a hierro 2? Entonces, si yo busco esa potencial, véanlo aquí, ya lo encontré. Tengo hierro más 3 que gana un electrón para convertirse en hierro más 2. Y el potencial asociado es más 0,77 voltios. ¿Listo? Ese es el potencial asociado de reducción. Cuando tengo estaño 4 que pasa a estaño 2, ya lo encontré aquí. Estaño 4 más 2 electrones que pasa a estaño 2, véanlo aquí. El potencial de reducción es 0,13 voltios, más 0,13 voltios. Si miramos este par de valores que están aquí, ¿cuál sería la especie que tendría a reducirse y cuál sería la especie que tendría a oxidarse? Viendo solamente los potenciales, ¿quién se reduce? El hierro, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el que se reduce es el hierro más 3 para producirme hierro más 2. ¿Por qué? Porque su potencial es más grande. O sea que este es el que se va a reducir. Por ende, si yo acoplo estas dos reacciones que están aquí, entre el hierro más 3, el estaño más 2 es el que tendería a oxidarse. Aquí es donde va a ocurrir la oxidación. Es decir, que si yo pusiera una reacción química acá, voy a tener, vean, el hierro más 3, perdón, hierro más 3 gana un electrón para convertirse en hierro más 2. ¿Listo? Y el potencial de reducción asociado a esa reacción química sería más 0,77 voltios. El estaño más 2 es el que tendería a oxidarse, o sea que el estaño más 2 es el que se va a convertir en estaño más 4. Y durante el proceso se pierden 2 electrones. ¿Listo? Y entonces el potencial de esa oxidación, ¿cierto? Como le estoy cambiando el sentido, porque recuerden que siempre aquí está expresado como reducción, hay que ver la tabla, vean, reducción, la voltía, entonces aquí sería menos 0,13 voltios. El signo cambia. Pero entonces, vean que aquí tengo un electrón y aquí tengo dos electrones, ¿cierto? Yo primero tengo que balancear el número de electrones que se transfieren. O sea que toda esta reacción tendría que multiplicarla por 2. Aquí tengo dos electrones también. O sea que aquí tendría dos iones hierro, ¿cierto? Para que estos dos electrones se puedan cancelar con estos dos. ¿Y qué pasa con su potencial? El potencial, como es una propiedad intensiva, pues no depende de la cantidad de materia.
O sea que el potencial siempre será exactamente el mismo. No depende. Es decir, que a la final, si yo sumo las dos semi-reacciones químicas, voy a tener que si yo tengo 2 hierro más 3 y se encuentra con un ion más estaño más 2, se me van a producir 2 hierro más 2, ¿cierto? O sea, el hierro se reduce y el estaño más 2 se oxida, estaño 4, y entonces el potencial generado en esa celda, pues va a ser la suma de estos dos valores. O sea, 0,77 menos 0,13 nos da 0,64 voltios. Y esa sería la reacción que ocurriría. Y sería un proceso espontáneo de esta manera. ¿Sí lo ven? El hierro más 3 se reduce, el estaño más 2 se oxida. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. Voy a poner el ejercicio que yo puse en el parcial del semestre pasado. ¿Listo? Y vamos a analizarlo. En el parcial del semestre pasado, yo puse lo siguiente. Dice, prediga si una solución 1 molar de ácido nítrico bajo condiciones estándar puede disolver el oro metálico para formar ion oro 3 en solución. O sea, lo que les estoy preguntando es si es posible que el oro se pueda oxidar a oro 3 en ácido nítrico. Y lo que les puse fue los potenciales de reducción de los participantes en la reacción química. Entonces les voy a dar 30 segundos para que lo analicen y me digan si sí se puede oxidar o no se puede oxidar. Entonces quiero que miren esos valores y me digan, por favor. ¿Qué sería Roxana? Pasó. Ah, Darcy, chi, otra vez. Bueno, ya lo vamos a ver con este ejercicio otra vez, Darcy. Que te des cuenta. Lo que dijo Estefanía, parcial de la muerte. Bueno, Alejandra dice que no. Nicole dice que no. ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿Nadie más? ¿Quién vota por el sí se puede oxidar? Entonces vamos a ver. ¿Listo? Fíjense que las dos reacciones químicas están escritas como reducciones, porque vean que los electrones están en los reactivos, ¿sí? Tengo que mirar primero eso. Recuerden que por convención uno siempre expresa todo como reducción, pero hay que ver qué es lo que yo necesito, si necesito que se oxide o no. Entonces, en este caso, lo que les estoy preguntando, ¿se podrá disolver el oro metálico? Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo quiero ver es que esta reacción que yo tengo aquí la voy a ver es al revés, porque me están preguntando si es posible que se oxide. Entonces, voy a analizarla como oxidación, o sea, al revés, o sea, el oro que pasa a oro más 3, ¿cierto? Y durante el proceso se generan 3 electrones. Aquí se está oxidando, ¿sí? O sea que su potencial ya no será 1,5 voltios positivo, sino será 1,5 voltios negativo, ¿cierto? Porque vean, eso es lo que me preguntan, ¿sí? ¿Se podrá disolver para formar oro más 3?
eso es lo que yo tengo aquí. Oro 0 que pasa a oro más 3. Y el potencial sería negativo. Y entonces ahora sí puedo sumar estas dos semireacciones químicas. El que se reduciría y el que se oxidaría. Vean que aquí el cambio de electrones es el mismo. Entonces lo único que hago es sumar los potenciales, ¿cierto? El de reducción que es 0,96 voltios y le voy a sumar, ¿cierto? El de oxidación que sería menos 1,50. Si nosotros hacemos esa suma, el potencial de la celda nos daría ¿cuánto? Menos 0,54 voltios. ¿Qué significa esto? Que nos está dando negativo, significa que es un proceso no espontáneo. O sea que el oro se oxide en presencia de ácido nítrico no es un proceso espontáneo. Entonces aquí, donde yo les pregunto, predígase una solución 1 molar bajo condiciones estándar, ¿puede disolver el oro? Pues ustedes dirían, no lo puede disolver, porque el oro no se puede oxidar bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque su potencial es negativo, ¿sí? Vean que yo lo estoy viendo en términos de lo que se está preguntando, si se puede oxidar o no. Por eso es que yo le di vuelta a esta reacción química y para ponerla como una oxidación y poderla sumar con la reducción química. Y vemos que no se puede, ¿sí? No se puede. Otra manera de haber visto este ejercicio es la siguiente, vean. Las dos están escritas como reducciones. ¿Qué significa? Que el que tenga el potencial más positivo será el que se va a reducir. O sea que el que se reduce vendría siendo el oro más 3 y el que se oxida vendría siendo el ion nitrato. ¿Sí? O sea que si yo les pregunto aquí que si se puede oxidar a oro 3, pues no se puede porque tienes una tendencia a reducirse, no a oxidarse. Entonces no es posible disolver el oro en ácido nítrico. ¿Listo? Pero no se puede porque no es espontánea, precisamente por eso. Es que es fácil. Y si ese fue el que yo puse en el parcial, veas esa vaina tan fácil. Sí, porque lo único que estamos viendo es eso. El que se reduce vendría siendo el oro más 3, entonces él no va a tender a oxidarse, o sea, no se puede disolver en el oro. No se puede disolver el oro en el ácido nítrico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí, Darcy? ¿Poco mejor? Y ese era el punto de regalo, no era un punto normal del parcial. El que pasa es que Estefanía y Roxana hacen mucho show, porque como no estudiaron para ese parcial, pues les fue mal. Puro show ahí. ¿Alguna pregunta, Darcy? ¿Mejor? Listo. Bien. Perfecto. Por eso en el precio de la historia, si ustedes se han dado cuenta en el precio de la historia, que se les dije al autogrupo también lo mismo, para probar si algo es de oro o no, pues le agregan ácido nítrico. Y entonces, si reacciona, quiere decir que esa vaina no es oro. Si no reacciona, ¿qué quiere decir? Que esa vaina sí es oro. Fíjense en el precio de la historia que dan por History Channel y se darán cuenta que hacen esas pruebas cuando les llevan cosas de oro. Sí, tienen un goterito con... No lo sé, Rick. Bueno, voy a saltar por acá. Todas esas reacciones que nosotros teníamos antes, ¿cierto? Son a condiciones estándar. ¿Qué significa condiciones estándar? Lo voy a repetir aquí, que temperatura 25 grados Celsius, que si yo tengo una solución de algún ion en particular, la concentración de ese ion es 1 molar, y que si tengo un gas, por ejemplo, en el hidrógeno, que es nuestro electrodo de referencia, ¿cierto? El electrodo estándar de hidrógeno, pues la presión del gas que yo voy a tener es 100 kilopascales. ¿Listo? Pero eso es a condiciones estándar. Si nosotros cambiamos la concentración y ya no trabajamos con 1 molar o ya no trabajamos a una temperatura de 25 grados Celsius, pues el potencial que se puede generar en una celda electroquímica pues va a ser totalmente diferente.
Por ende, puede que en algunos casos, puede que varíe su espontaneidad, que algunas condiciones de concentración sean espontáneas, pero en otras concentraciones no lo sean. Entonces, una manera de evaluar cómo varía el potencial cuando yo cambio la concentración es a partir de algo que se llama la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst lo que me está mostrando es que cómo varía ese potencial cuando yo cambio las concentraciones o la temperatura de la reacción química. Y este nuevo potencial que yo voy a calcular depende de nuestro potencial estándar. O sea, el que se lleva a cabo cuando todas las concentraciones son 1 molar, los gases son 100 kilopascales, y también va a depender de este producto que yo tengo acá. R, ¿qué es? R viene siendo la constante de los gases. T viene siendo la temperatura, que tiene que ser una temperatura absoluta, o sea que tiene que tener unidades de Kelvin. N viene siendo el número de electrones que se transfieren durante la reacción, si sea 1, 2, 3, 5 electrones, los que sean, ¿cierto? Dependiendo del tipo de reacción química. Y F, que es una constante que se llama la constante de Faraday. ¿Listo? Que tiene este valor, es una constante. Y aquí yo tengo que sacarle el logaritmo natural a la relación entre la concentración de productos y reactivos. O sea que aquí viene la expresión de la constante de equilibrio para la reacción particular. O sea, ustedes se acuerdan cómo se expresa la constante de equilibrio, ¿no? Entonces ahí es donde va ese valor, esa expresión. Entonces voy a poner aquí un ejemplo a ver si de pronto así lo vemos un poquito más fácil. Digamos que el permanganato de potasio, aquí lo que interesa es el ion permanganato. El ion permanganato se puede reducir a manganeso más 2, ¿sí? Porque aquí el número de oxidación del manganeso es más 7. Entonces se reduce. Y su potencial de reducción a condiciones estándar es 1,51 voltios. ¿De dónde salió ese valor? Pues nosotros lo podemos encontrar aquí en la tabla, vean. Permanganato de potasio en medio ácido, hay una transferencia de 5 electrones, se reduce manganeso más 2 y el potencial de reducción es 1,51 voltios, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo acá. Si yo quisiera expresar la constante de equilibrio para esta semirreacción particular, la constante de equilibrio ¿a qué sería igual? Sería igual a la concentración de los productos, o sea, del manganeso más 2, ¿cierto? Elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque ese es el coeficiente que acompaña este ion que está acá, ¿cierto? Multiplicado por la concentración del agua elevado a la 4. Ah, pero es que es agua. Entonces los líquidos y sólidos no se tienen en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces el agua no va ahí. Y eso tendría que estar dividido por la concentración del ion permanganato, que es uno de los reactivos, ¿cierto? Elevado a la 1, porque ese es el coeficiente que yo tengo acá, multiplicado por la concentración de los iones hidronio, ¿cierto? Que es el otro reactivo acá, elevado a la 8. Entonces, si ustedes se fijan en esta reacción que tenemos acá, si nosotros variamos la concentración del manganeso o del permanganato, pues obviamente este valor nos va a cambiar, esta relación. Entonces, realmente no estamos calculando la constante de equilibrio, sino estamos calculando un Q, porque después nuestro sistema lo que va a hacer es tender a ese equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy cambiando las concentraciones. ¿Sí? Entonces, si cambio las concentraciones, cambia esta relación, por ende va a cambiar el potencial, ¿sí? Y también fíjense que esta reacción redox depende del pH. ¿Y por qué digo que depende del pH? Porque vean que aquí hay presencia de iones hidronio. Y entonces recuerden que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de esos iones hidronio que yo tengo en solución. Entonces, si varío yo la concentración de estos iones, pues estaré cambiando ¿qué? El pH en la que ocurre esa semirreacción química.
R y F son constantes, sí señora, siempre son constantes. R es la constante de los gases y F es la constante de Faraday. ¿Listo? Siempre son constantes y siempre tienen ese valor. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a calcular el potencial de esta semirreacción química a condiciones que no son estándar. Es decir, ese potencial, ¿sí? Tendría que ser igual al potencial estándar, véanlo aquí arriba en la ecuación de Nernst, que es 1,51. Es el valor que encontramos en la tabla. Y a eso le tengo que restar el valor de R, que es una constante, temperatura, supongamos que es 25 grados Celsius, o sea, se mantiene constante, o sea, sería 298,15 Kelvin, ¿cierto? Este 5, ¿a qué corresponde? Corresponde al número de electrones que se están transfiriendo en esta semirreacción química, que en este caso son 5, ¿sí? Vean, moles de electrones transferidos. Y F, que es una constante, ¿vale? Y eso lo tengo que multiplicar por el logaritmo de la relación entre productos y reactivos, que es esta expresión que acabamos de hacer nosotros aquí, vean. Concentración de manganeso, concentración de permanganato elevados a la 1 y la concentración de iones hidrógeno elevado a la 8. Si nosotros tenemos una concentración de iones hidrógeno que es 1 molar, ¿cierto? Que es las condiciones estándar. Vean que aquí dice que condiciones estándar es 1 molar. Si la concentración de iones hidrógeno fuera 1 molar, ¿cuánto sería el pH? ¿Cuál sería el pH si la concentración fuera 1 molar? Pues el pH sería 0, ¿cierto? Sí, sería 0. ¿Por qué? Pues que es menos logaritmo de 1, o sea que el pH sería 0. ¿Puede ser pH 0? Claro que sí. Recuerden que el pH es solamente una escala, depende del solvente. ¿Yo puedo tener valores de pH negativos? Claro que sí. ¿Listo? Entonces el pH es 0 en este caso. Cuando el pH es 0 y todas las demás concentraciones son iguales a 1, pues el potencial de la celda pues será igual al potencial estándar. ¿Listo? Porque aquí todo esto me daría 1 y el logaritmo de 1 es 0 y todo multiplicado por 0 da 0, pues entonces el potencial sería igual al potencial estándar. ¿Sí? Pero como si, por ejemplo, si yo no tengo pH 0, sino tengo pH 4, ¿cuál sería el valor de ese potencial? Pues entonces, si el pH es 4, significa que la concentración de iones hidrógeno tendría que ser 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Porque el pH es 4. 1 por 10 a la menos 4 sería entonces sacarle el 10 a la menos pH. O sea, 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Ese sería el valor de la concentración. Vamos a suponer que esta concentración sigue siendo 1 molar y que esta sigue siendo 1 molar. La única que estoy cambiando es la de los iones hidrógeno. Entonces yo lo que puedo hacer es reemplazar estos valores en la ecuación de Nernst acá, ¿cierto? Y calcular. Fue pucha, no se ve, ¿por qué no se ve? Va a salir un segundito, perdón. No se ve. Vean que aquí sí se ve, no sé por qué ahí no se ve. A ver, problema del PowerPoint. Listo. Entonces estamos diciendo que la concentración es 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Porque el pH sería 4. Y entonces nosotros reemplazamos todos estos valores acá. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que el potencial de esa nueva celda será el potencial estándar, que es 1,51, menos la multiplicación de todos estos valores. Todos estos valores multiplicados me dan esto, 5,13 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Por el logaritmo natural de qué? Vamos a suponer que la concentración es 1 molar del manganeso, la del ion permanganato es 1 molar también, pero la concentración ahora de los iones de hidrógeno, como cambia el pH, es 1 por 10 a la menos 4. ¿Elevado a qué? A la 8, porque ese es el coeficiente que yo tengo aquí en mi ecuación, ¿cierto? Si yo resuelvo esta división, luego le saco el logaritmo y luego multiplico, a la final voy a obtener que este factor me da 0,38 voltios. O sea que si ustedes se fijan que cuando el pH es mayor, ¿qué pasó con su voltaje? Ahora de la celda.
ya no es 1,51 voltios como a condiciones estándar, sino que su voltaje disminuye. A mí realmente no me interesa mucho aquí la matemática es solamente poner en la calculadora y resolver, todo se deriva de esta ecuación. A mí lo que me interesa es interpretar los valores que nos están dando. Fíjense que el potencial nos está dando menor cuando el pH es 4. ¿Qué significa? Que aunque el permanganato se reduce muy fácilmente, ¿por qué? Porque tiene un potencial alto, véanlo aquí, o sea que el permanganato es un buen agente oxidante, pues cuando yo voy aumentando el pH, su potencial de reducción empieza a disminuir. Quiere decir que su actividad como agente oxidante empieza a disminuir también. Por eso es que cuando nosotros hicimos la permanganometría para determinar el hierro en las tabletas, nosotros lo hicimos en medio ácido con ácido sulfúrico superconcentrado. ¿Y por qué lo hicimos de esa manera? Porque el permanganato es mejor agente oxidante cuando el pH es más ácido que cuando es neutro o cuando es básico. Sencillamente, ¿por qué? Porque fíjense que el potencial me indica eso, que su poder como agente oxidante empieza a disminuir, porque el potencial de celda que yo obtengo cada vez se va haciendo menor. Si yo cambio aquí pH 4 a pH 7 o a pH 10, este potencial se va a hacer cada vez más pequeño, o sea que su poder como agente oxidante empieza a disminuir. Para eso sirve la ecuación de Nernst, para calcular los potenciales de celda cuando las condiciones ya no son estándar. O sea, cuando ya no tengo concentraciones de 1 molar, por ejemplo. Puede llegar a darse el caso extremo en que digamos que a condiciones estándar este potencial es positivo, ¿cierto? Pero si yo cambio la concentración, puede que este potencial se vuelva en algún momento negativo. O sea que puede variar ¿qué? La espontaneidad de esa reacción química. ¿Listo? ¿Todo a partir de qué? A partir de la ecuación de Nernst. Porque vean que depende de una reacción redox y depende en este caso, por ejemplo, en el caso del permanganato, depende del pH, de la concentración de esos iones que están presentes al momento de llevar a cabo la reacción química. ¿Listo? Esto es solamente reemplazar ahí y nos dan estos valores que están por ahí, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo, perfecto. Entonces voy a saltar por aquí y voy a terminar con esto, la clase del día de hoy. Hay diferentes diagramas que me permiten de alguna manera tratar de obtener una mejor información, una información un poco más clara y más fácil de interpretar de los potenciales de reducción. O sea, aquí nosotros teníamos una tabla con diferentes valores, ¿sí? Pero los diagramas, por ejemplo, los de Latimer, me permiten para una especie, para un elemento particular, conocer sus diferentes números de oxidación. Entonces, en este caso, aquí les traje como ejemplo el diagrama de Latimer de las especies de hierro. Entonces vean que aquí lo que tengo son los diferentes números de oxidación que puede tener el hierro. Por acá tengo hierro 0, tengo hierro más 2, tengo hierro más 3, que son los que están en la tabla periódica, pero hay otro número de oxidación que no está en la tabla periódica, pero que no es muy común, pero existe, en donde el hierro tiene número de oxidación más 6. Y entonces este diagrama de Latimer es una representación de los diferentes números de oxidación o las diferentes especies que puede mostrar un elemento en orden descendente de número de oxidación. Vean que aquí empiezo con el número de oxidación más alto, que vendría siendo más 6 a la izquierda, y a la derecha tengo el número de oxidación más pequeños posible. Y como es un diagrama que me muestra los potenciales de reducción, significa que estos valores que están aquí relacionándome dos especies diferentes corresponden precisamente al potencial de reducción de cada uno de esos elementos. En este caso, por ejemplo, tengo hierro más 6 que puede reducirse para formarme hierro más 3. O sea, ahí se reduce. Y este más 2,20 significa el potencial
de reducción asociado a esa reacción química. Como me está dando un valor positivo, ¿qué significa? Que esa reducción es un proceso totalmente espontáneo. Y como es un valor grande en voltaje, significa que esta especie se puede reducir muy fácilmente para darme hierro más 3. Se reduce fácilmente porque aquí el potencial él me está indicando eso. Quiere decir que el ion ferrato, aquí el hierro más 6, es muy buen agente oxidante. ¿Listo? ¿Por qué es un buen agente oxidante? Porque se reduce con facilidad. ¿Listo? Recuerden que ahí va al revés, ¿no? El que se oxida es el agente reductor, el que se reduce es el agente oxidante. ¿Vale? Miremos, por ejemplo, hierro más 3 cuando pasa a hierro más 2. Ahí también se está reduciendo, porque es un diagrama de potenciales de reducción. Ahí se reduce. Vean que el potencial es positivo también, ¿cierto? Es un potencial positivo, que significa que también la reacción es espontánea e indicaría que el hierro 3 es también un agente oxidante, porque se puede reducir también, pero no con la misma facilidad que el ion ferrato, porque fíjense los valores absolutos aquí, este es más 2,20 y este es más 0,77, pues este será mucho mejor agente oxidante que este, porque su potencial es mucho más grande. ¿Sí ven? Entonces aquí el hierro se puede reducir a hierro más 2 y entonces puede actuar como un agente oxidante. Pero si ahora miramos, por ejemplo, el hierro más 2 que pasa a hierro 0, vean que su potencial de reducción es un valor negativo. ¿Qué significa? Que esta reacción no es espontánea, ¿cierto? El hierro no tiende a reducirse. Al revés, el hierro es el que tiende a oxidarse. Si yo la veo al revés, ¿cierto? De hierro 0 a hierro más 2, pues el potencial ahora sería más 0,44 voltios, o sea, sería un valor positivo. Si lo miro al revés, o sea que el hierro sería un buen agente reductor. ¿Por qué? Porque se oxidaría para formarme hierro más 2. ¿Si lo ven? Entonces este diagrama me permite saber eso. ¿Qué especies para un elemento particular serían buenos agentes oxidantes y buenos agentes reductores? Por ejemplo, este potencial es el que corresponde a cuando el hierro más 3 se reduce a hierro 0, ¿cierto? Como da un valor negativo, ¿qué significa? Que no es un proceso espontáneo, no ocurre. ¿Listo? Pero como les decía hace un rato, estos potenciales van a depender de la concentración de los reactivos que yo tengo presente. Y si ustedes se fijan un poquito mejor acá, en el caso de la reducción del ion ferrato, donde el hierro más 6, cuando se reduce a hierro más 3, fíjense que es un proceso que depende del pH, porque fíjense que aquí hay iones hidrógeno, depende del pH. Entonces, este sería un diagrama de Latimer cuando yo llevo la reacción química o las reacciones químicas en condiciones ácidas. Si yo comparo ese mismo diagrama de Latimer en otras condiciones, pues los voltajes o los potenciales que yo voy a encontrar van a ser totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, en condiciones básicas, el hierro más 6 pues sigue existiendo así como ion ferrato en condiciones básicas. Aquí el hierro trabaja con más 6, pero fíjense que en condiciones básicas ya no tengo hierro más 3 solito, sino tengo hidróxido de hierro. ¿Y por qué tengo hidróxido de hierro? Porque recuerden que si yo aumento mucho el pH, el hierro más 3 se puede encontrar con los iones OH, ¿cierto? En este caso con 3, y me pueden formar el hidróxido de hierro 3. ¿Sí? El hidróxido de hierro 3 es una base que es insoluble, o sea que se va a precipitar en el medio de reacción química y entonces yo puedo discriminar esta vaina como un equilibrio. Entonces aquí voy a tener en cuenta la KPS involucrada en este proceso. Si yo aumento mucho los OHs, ya no existe el hierro más 3 solito, sino existe como hidróxido de hierro 3. Por eso aquí la especie que predomina es el hidróxido de hierro 3 y aquí la que predomina es el hidróxido de hierro 2, porque a otras condiciones pues ya esas especies ya no existen individuales. Pero sacando eso a un lado un poco, podemos ver, por ejemplo,
que el hierro más 6 cuando se reduce a hierro más 3, ¿cierto? Porque es un diagrama de potenciales de reducción, repito. Vean que el voltaje ahora es 0,9 voltios. Al principio, en condiciones ácidas, era 2,20. A condiciones básicas es 0,9. ¿Qué significa? Que es un proceso espontáneo, sí, es espontáneo, pero el agente oxidante, que es el ion ferrato, su poder como agente oxidante ya no es tan alto. Es mejor agente oxidante en condiciones ácidas que en condiciones básicas. ¿Y por qué? Porque su potencial de reducción disminuye. Miremos, por ejemplo, de hierro 3 a hierro 2. Vean que el hierro 3 a hierro 2 en condiciones ácidas sí se puede reducir. Es un proceso espontáneo. Vean que el potencial es positivo. Pero a condiciones básicas, fíjense que aquí el potencial ahora se vuelve negativo. Quiere decir que ya no es un proceso espontáneo. O sea que el hidróxido de hierro ya no será un agente oxidante. Al contrario, el que va a tender a oxidarse será el hierro más 2 para producirme hierro más 3. ¿Listo? Entonces vean que a condiciones básicas este proceso no se da, pero a condiciones ácidas este proceso sí se da. Por eso les hablaba en la anterior diapositiva de que yo puedo cambiar la espontaneidad de una reacción química particular. Y ahora, si ustedes miran esto, que el hierro más 2 pasa a hierro cero, aquí el hierro también se está reduciendo, también se reduce. Y dice que el voltaje es negativo. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso no espontáneo, ¿cierto? Pero es un voltaje mayor que en condiciones ácidas. ¿Qué significa? Que este proceso es más difícil que se dé en condiciones básicas, o sea que el hierro en condiciones básicas es mejor agente reductor que lo que es en condiciones ácidas. ¿Por qué? Porque el voltaje ahora, si lo vemos en el otro sentido, ¿sí? Que hierro cero se convierte en hierro más 2, el voltaje sería 0,89 voltios, que es más grande que 0,44, entonces es mejor agente reductor. Se oxida más fácilmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué me muestra el diagrama de Latimer? Las diferentes especies que predominan para un elemento particular y como les decía hace un rato, ver qué especies se pueden oxidar, quién sería un buen agente oxidante, ver qué especies se pueden reducir, ver quién es un buen agente reductor. ¿Listo? Aquí les traje otro ejemplo de otro diagrama de Latimer para otro elemento, que es el del oxígeno. El del oxígeno es un poquito más sencillito porque pues tenemos tres números de oxidación, en el hierro teníamos cuatro, si ponemos el manganeso, pues el manganeso tiene un montón, entonces los diagramas se vuelven un poco más complejos. Y además debería tener un diagrama para cada pH, porque como les mostré arriba, pues dependiendo de las condiciones ácidas o básicas, el potencial va a cambiar. Entonces digamos que esa es una de las desventajas. Pero las ventajas que tenemos es la siguiente. Por ejemplo, miremos ahora el oxígeno. Recuerden que como es potencial de reducción, tengo el número de oxidación más alto a la izquierda y el más pequeño a la derecha, ¿cierto? 0 y menos 2. Aquí el oxígeno también tiene el número de oxidación menos 1, ¿listo? Y entonces cuando el oxígeno se reduce para formar oxígeno menos 1, el potencial de reducción es positivo. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso espontáneo y que el oxígeno actúa como un agente oxidante. Cuando el peróxido de hidrógeno se convierte de menos 1 a menos 2 en el agua, el potencial de reducción es 1,78. Quiere decir que el peróxido de hidrógeno, esta reacción también es espontánea, ¿cierto? Entonces es muy buen agente oxidante. Muy bueno, porque ese potencial es alto, vean, es un valor alto, si lo comparamos con el otro. ¿Qué quiere decir que sea buen agente oxidante? Que se reduce con facilidad. E inclusive es tan buena agente oxidante que si nosotros vemos, por ejemplo, este proceso que está aquí, en donde el hierro 3 pasa a hierro 2, es proceso espontáneo para que se reduzca. Si yo quisiera oxidar el hierro 2 a hierro 3 en condiciones ácidas, el voltaje sería menos 0,77 voltios, que sería un proceso no espontáneo. Pero yo podría oxidar el hierro más 2 en presencia de quién? Del peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta, por ejemplo, la reducción del peróxido para formarme agua, o sea, este paso que está aquí, ¿cierto? El potencial asociado es 1,78 voltios. Y entonces,
como este potencial de reducción es mayor, ¿cierto? Que el potencial de reducción que tiene el hierro más 3 aquí, ¿qué significa? Que si yo combino hierro más 3 con peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno es el que se reduce y por ende el hierro es el que se va a oxidar. Y entonces yo lo pongo como una oxidación, como hicimos hace un rato con los otros ejemplos, diapositivas anteriores, vean, el hierro más 2 se oxida, hierro más 3, el voltaje, el potencial de oxidación asociado es menos 0,77. Entonces, si yo sumo los dos procesos a la final, ¿qué va a pasar? Que se van a sumar estos dos potenciales y me va a dar 1,01 voltios. ¿Qué significa? Que este se volvería un proceso espontáneo. El hierro yo lo podría oxidar de hierro 2 a hierro 3, pero usando como agente oxidante, ¿qué? Peróxido de hidrógeno. Entonces vean que yo puedo mezclar diferentes diagramas de Latimer para ver si algunas reacciones particulares ocurrirán o no ocurrirán. ¿Listo? Vean, el potencial de reducción es más grande del peróxido que del hierro, entonces el hierro es el que se va a tender a oxidar. Lo mismo que hicimos hace un rato con los otros ejemplos, si se podía o no oxidar algo en medio básico, en medio básico en este caso, ¿vale? Y algo también bonito que se puede sacar de este diagrama de Latimer es lo siguiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el comportamiento que tiene el peróxido de hidrógeno acá, cuando pasa de -1 a -2, aquí el peróxido se reduce, ¿cierto? Y vean que el potencial de reducción es 1,78 voltios. Vean, peróxido de hidrógeno se convierte en agua. Pero el peróxido de hidrógeno también se podría oxidar. Vemos que este proceso de oxidación no sería espontáneo porque tendría un voltaje negativo. Vean, el peróxido de hidrógeno no se puede oxidar a oxígeno porque su voltaje es negativo. Pero si yo acoplo la reducción y la oxidación del mismo elemento, vean, el mismo peróxido, si yo sumo su reducción con su oxidación, me da un voltaje de 1,10 voltios. Significa que esta descomposición del peróxido de hidrógeno para reducirse a agua y para oxidarse oxígeno es un proceso que es espontáneo, que está favorecido termodinámicamente hablando. ¿Qué significa? Que el peróxido de hidrógeno es una especie que puede sufrir desproporción. Entonces ustedes en química general, por lo menos conmigo, vieron que hay reacciones de desproporción o de dismutación, que significa que un solo elemento en una reacción química se puede oxidar y se puede reducir al mismo tiempo. Y aquí está pasando con el oxígeno. Vean, el oxígeno se puede reducir, ¿cierto? Para formarme agua o se puede oxidar para formarme oxígeno molecular. ¿Por qué? Porque termodinámicamente está favorecido. Y es por eso que cuando ustedes tienen el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Por ejemplo, el de JGB, y ustedes lo tienen por ahí, ese peróxido de hidrógeno tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué tiene fecha de vencimiento? Porque lentamente ese peróxido va a sufrir desproporción. Él solito se empieza a reducir y a oxidar al mismo tiempo. Se va a empezar a descomponer, solamente que ese proceso de descomposición es un proceso lento. Y entonces ahí es donde entra la cinética del proceso, la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. Es un proceso sumamente lento. Por eso cuando usted le agregan peróxido a cualquier cosa, él se descompone rápidamente, porque esa cualquier cosa actúa como un catalizador de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Sí, por eso se utilizan las heridas cuando uno está cortado y se echa esa vaina, que no debería hacerlo, se echa esa vaina para matar que los bichitos ahí, empieza a salir burbujitas. ¿Por qué? Porque se empieza a formar el oxígeno. Nuestra sangre ahí actúa como un catalizador. El hierro de la hemoglobina actúa como catalizador y se descompone más rápidamente el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque termodinámicamente puede ocurrir. Vean, el potencial lo permite. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Alejandra, ¿listo bien? Michi, ¿listo bien? Voy a borrar todo esto por acá. Entonces el diagrama de Latimer es muy útil,
Es muy útil para un elemento particular, solamente que como ustedes ven esa vaina es un poquito a la vista, un poquito complejo en el sentido de que si tuviéramos más especies, pues ese diagrama de Latimer se nos va a complicar muchísimo. Y entonces una manera de representar un poco, para mostrar la información que me da un diagrama de Latimer, un poco más sencillo de ver, es a través de algo que se llama un diagrama de Frost. No entendí lo del peróxido. Lo del peróxido es lo siguiente, vean. Aquí el peróxido, cuando se reduce a agua, su potencial de reducción es 1,78 voltios. ¿Sí? O sea, yo estoy viendo este proceso acá. ¿Sí? Se reduce. Pero yo también podría ver la oxidación del peróxido. El peróxido se puede oxidar para formarme oxígeno y el potencial tiene que ser al revés de lo que dice ahí, menos 0,68. ¿Por qué al revés? Porque lo estoy viendo como una oxidación. Y entonces, si nosotros vemos el proceso de reducción y oxidación de los dos, ¿cierto? Podemos ver que el peróxido se puede reducir y se puede oxidar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al sumar esos dos potenciales de reducción y oxidación, vemos que el voltaje definitivo es positivo. ¿Qué significa? Que el peróxido se puede reducir y se puede oxidar al mismo tiempo, o sea que sufre una reacción de desproporción o de dismutación. ¿Sí? Podríamos verlo en el otro sentido en el que vean, este potencial es más grande que este, o sea, que el peróxido tendería a reducirse, ¿cierto? Y el peróxido también tendería a oxidarse, si hacemos una comparación entre los potenciales, así como hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces aquí lo único que les estoy diciendo es que si yo miro la reducción y oxidación de ese peróxido de hidrógeno, pues ¿qué va a pasar? Que es un proceso que se vuelve totalmente espontáneo, porque el signo del potencial generado en la celda es positivo. ¿Sí? Solamente que es un proceso cinéticamente lento. Entonces, cuando ustedes hablen de cinética en fisicoquímica o en farmacocinética, lo que ven ustedes, farmacia técnica, creo que ven lo de cinética, ese tipo de cosas, pues van a hablar de la cinética y del uso de catalizadores. ¿Sí? Aquí solamente hablamos de la termodinámica involucrada en el proceso, que simplemente si vemos y jugamos con los potenciales de reducción, pues vemos que es posible que el peróxido se pueda oxidar y reducir al mismo tiempo. Entonces, lo que les decía ahora, una manera más fácil de ver el diagrama de Latimer es a través de algo que se llama un diagrama de Frost. ¿Qué es el diagrama de Frost? Puse aquí de nuevo el diagrama de Latimer del oxígeno, ¿sí? Con sus potenciales de reducción y demás. ¿Sí? Este es el potencial de reducción cuando yo doy de oxígeno a agua directamente. ¿Listo? Y entonces, nosotros sabemos que el delta G depende de menos NFE. Entonces, en el diagrama de Latimer, nosotros nos basamos en los potenciales de reducción. En los diagramas de Frost, nosotros nos basamos es en los delta G, en los cambios de energía libre. Y entonces lo que hacemos es una gráfica en donde en el eje X vamos a poner los diferentes números de oxidación que tiene un elemento particular y en el eje Y vamos a ver es el cambio de la energía libre asociada a cada reacción química. ¿Sí? Porque como vemos aquí, las dos están relacionadas. O sea que yo este 0,68 voltios lo podría reemplazar aquí para poder calcular el delta G. ¿Sí? Y entonces ese delta G pues nos tendría que dar valores cada vez más negativos, porque mientras más negativo sea, pues mejor, más espontáneo será, ¿cierto? Y entonces si ustedes se fijan aquí, este valor es positivo, por eso los delta G nos den negativos, ¿sí? Y aquí vamos a tomar como base que cuando yo tengo un elemento, cuando tiene número de oxidación cero, vamos a decir que tiene un delta G igual a cero. ¿Sí? Porque aquí como lo que medimos es cambios en la energía libre, pues vamos a tomar como base que mi estado inicial es cuando tiene número de oxidación cero, es cero acá, ¿vale? Cero y cero, ¿listo? Y entonces lo que vamos a determinar es, aquí habrá un potencial de reducción. ¿Qué potencial de reducción? 0,68 voltios. ¿Sí? ¿Por qué sé que es 0,68? Porque ese es el que me indica el diagrama de Latimer. Entonces yo vengo, reemplazo esto aquí y calculo el delta G.
Entonces aquí lo que yo tengo en el eje Y es el delta G, por eso me da negativo. ¿Listo? Y luego tengo el otro proceso que tiene un potencial de 1,78. También voy y lo reemplazo allá en esta ecuación, ¿cierto? Y calculo el delta G, que me da más negativo aún. ¿Listo? Entonces voy a llegar a este punto de acá. Digamos que esa es la manera en la que se construyen los diagramas de Frost. ¿Cómo lo interpreto? Que sería realmente lo importante. Mientras más pequeño o mientras más abajo esté una especie de ese elemento en este diagrama, quiere decir que esa especie es más estable termodinámicamente hablando. Es decir, vean que aquí tengo el oxígeno 0, aquí tengo el oxígeno -1 y aquí tengo el oxígeno -2. ¿Cuál es el que está más abajo en el diagrama? El que está más abajo es este, ¿cierto? Quiere decir que su delta G es el más negativo de todos. Como es el más negativo, quiere decir que la formación de esa especie se ve favorecida termodinámicamente. Entonces quiere decir que el oxígeno con su número de oxidación -2 es la especie más estable. ¿Listo? Termodinámicamente hablando en reacciones redox, ¿vale? Es el más estable de todos. ¿Qué puedo también sacar de este diagrama? Que cualquier especie que esté en una parte superior con respecto a la otra. Fíjense que aquí el oxígeno está por encima del peróxido, ¿sí? En el diagrama. Y además, aquí estoy pasando de 0 a -1. O sea, que cuando yo paso de 0 a -1, se está reduciendo ese elemento y como está en una parte superior, quiere decir que es un buen agente oxidante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se reduce con facilidad, porque disminuye su delta G. Si este peróxido hubiera estado aquí hacia arriba, no abajo sino arriba, ¿qué significa? Que como aquí está aumentando el delta G, significa que este proceso no es favorecido termodinámicamente y significa que ya mi oxígeno ya no sería un buen agente oxidante, sino al contrario, el peróxido de hidrógeno sería un buen agente reductor, porque está en una parte superior a la derecha cuando yo los comparo. ¿Listo? Entonces vean, yo me muevo de 0 a -1, se reduce y está disminuyendo el delta G. ¿Vale? Entonces por eso digo que el oxígeno es un buen agente oxidante. Lo mismo puedo ver aquí, vean, tengo el oxígeno -1, tengo el oxígeno -2. Si yo comparo estos dos, de -1 a -2 se está reduciendo y está disminuyendo el delta G. Como disminuye el delta G, significa que este es un proceso espontáneo y que el peróxido de hidrógeno es un buen agente oxidante. ¿Listo? Esa es la información que yo puedo obtener a partir de este diagrama de Frost. Algo también bonito para no hacer los cálculos acá es que siempre que yo tenga un comportamiento convexo entre dos especies termodinámicas ahí, quiere decir que esa especie va a tender a dismutarse. Entonces, si ustedes se fijan aquí entre el peróxido y hidrógeno, fíjense que yo tengo un comportamiento más o menos así, ¿sí? Vean, tengo el oxígeno por aquí, tengo el peróxido de hidrógeno por aquí y tengo el agua por acá. Tiene un comportamiento convexo, que significa que esta especie que está aquí tiende a sufrir desproporción o dismutación. O sea que va a tender a oxidarse y va a tender a reducirse. Entonces vean que en el diagrama de Frost, sin necesidad de hacer el cálculo que hicimos ahorita, simplemente viendo el diagrama, viendo ese comportamiento convexo que tiene mi elemento o mi número de oxidación particular ahí, yo puedo saber que sufre dismutación, ¿vale? Los que tengan comportamiento cóncavo, o sea, al revés, ¿sí? ¿Qué significa? Que son más estables y ellos no se dismutan, no sufren desproporción. Entonces veamos, por ejemplo, el del manganeso, que ahí se ve un poco más claro estos conceptos. Vean que aquí tenemos los diferentes números de oxidación del manganeso. Puede ser 7, 6, 4, 3, 2 y 0. Son todos los números de oxidación. Vean que aquí arriba tengo el guión permanganato, en donde trabaja con +7. Aquí tengo el guión manganato, en donde trabaja con +6. El número de oxidación más alto es 7. Cuando yo paso de 7 a 6, el elemento se está reduciendo. Y fíjense que el comportamiento, ¿cuál es? Que el delta G tiende a disminuir. ¿Qué significa? Que es un proceso espontáneo y que el permanganato sería un buen agente oxidante.
¿Listo? Si lo vemos, por ejemplo, entre el manganeso más 2 y el manganeso cero, vemos que cuando yo paso de manganeso más 2 a manganeso cero, se está reduciendo también, ¿cierto? Pero fíjense que el delta G empieza a aumentar acá. ¿Qué significa? Que no es un proceso espontáneo, o sea que el manganeso más 2 no se puede reducir. ¿Qué significa? Que el proceso va a ocurrir es al revés, que el que se oxida es el manganeso cero que pasa a manganeso más 2 porque el delta G tiende a disminuir, o sea que el manganeso vendría siendo un buen agente reductor. Eso lo veo yo en el esquema. Fíjense que cuando tiene número de oxidación cero, el delta G es cero por definición, vean. Aquí cuando es cero, este valor es cero, y vean que cuando el manganeso aquí es cero, este valor aquí es cero también, ¿vale? Y lo que yo miro son los cambios de entalpía. Se ve favorecido que disminuya manganeso más 2, pero no al revés. Entonces es un buen agente reductor. Este también sería un buen agente oxidante, ¿cierto? Porque disminuye el delta G. Este también sería un buen agente oxidante porque disminuye. Este también sería un buen agente oxidante porque disminuye, ¿sí? ¿Cuál sería la especie termodinámicamente más estable de todas? Pues la que más abajo esté en el diagrama. Entonces la más estable es cuando el manganeso tiene un número de oxidación de más 2. ¿Listo? Esa sería la forma termodinámica más estable para el manganeso, cuando tiene ese número de oxidación. ¿Listo? En el caso del oxígeno era el menos 2, en el caso del manganeso es el más 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué especies se pueden desproporcionar o dismutar? Entonces, si yo veo un comportamiento convexo que es así, quiere decir que esa especie se va a dismutar. Entonces, por ejemplo, vean aquí el manganeso más 6, ¿cierto? Está en una curva que tiene un comportamiento convexo, vean. Viene aquí y viene acá. El convexo. ¿Qué significa? Que el más 6 tiende a sufrir dismutación, o sea, él tiende a oxidarse a manganeso más 7, pero al mismo tiempo tiende a reducirse a manganeso más 4. ¿Listo? Esa es una desproporción. Vean que el manganeso más 3 también, vean que el comportamiento también es convexo aquí. O sea que el manganeso más 3 tiende a oxidarse a manganeso 4, pero también tiende a reducirse a manganeso más 2 al mismo tiempo. En cambio, el manganeso 4, que es este que está acá, fíjense que está en una curva cóncava. Vean que el comportamiento es así. ¿Sí lo ven? Comportamiento cóncavo significa que esta especie es estable y él no se dismuta, ni se oxida ni se reduce al mismo tiempo, no se dismuta. Lo mismo pasa con el manganeso más 2. Vean que está en una curva cóncava, que significa que el manganeso más 2 no tiende a sufrir dismutación, ni a oxidarse, ni a reducirse al mismo tiempo. Entonces vean que esa es la información que yo puedo obtener a partir del diagrama de Frost. También ver qué especie es la más estable termodinámicamente hablando, cuál vendría siendo un buen agente reductor, cuál vendría siendo un buen agente oxidante y qué especies pues tenderían a sufrir dismutación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, ¿seguro? Entonces ya voy a acabar, antes de que se me estresen. Entonces aquí tenemos el mismo problema. Es más fácil de ver la información con un diagrama de Frost, pero al igual que con los diagramas de Latimer, pues vamos a depender de las condiciones de pH. Porque como lo vimos aquí, pues los potenciales van a cambiar de acuerdo a las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción química. ¿Sí? Van a cambiar. Por ejemplo, estos diagramas que les estoy mostrando aquí, el del manganeso sobre todo, se da a condiciones ácidas. ¿Sí? Cuando el pH es ácido. Cuando el pH es básico, pues obviamente el diagrama de Frost va a cambiar totalmente. Y pueda que la especie termodinámicamente más estable sea otra. Va a depender. Y entonces ahí es donde entran a jugar otro tipo de diagramas que tienen una pequeña relación con estos, pero son un poco más útiles para saber qué especies yo puedo tener a un pH definido. Y entonces ahí es cuando hablamos de los diagramas de Purvé, ¿sí?
Y los diagramas de Purvé, vean lo que se grafica es el potencial que tengo aquí en voltios en función del pH que yo tengo en la reacción química. Y dependiendo de estas dos funciones, yo puedo saber cuál es la especie que más predomina a un pH característico. Entonces vean que esta región que está aquí, toda esta región, toda esta región, toda esta región, corresponde a qué? A que cuando el pH es inferior a 8, bueno, casi 8, 7,9 más o menos, ¿cierto? Cuando el pH es inferior, la especie que predomina, ¿cuál es? Es el manganeso más 2. ¿Por qué el manganeso más 2? Porque vean que a pH ha sido la especie más estable termodinámicamente hablando es el manganeso más 2, ¿sí? Entonces, si yo tengo una solución de manganeso en pH ácido, pues va a tender a ¿qué? A estar como manganeso más 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aumenta el pH 8 o más? Pues que el manganeso más 2 sigue siendo la especie termodinámicamente más estable, aquí manganeso más 2, pero ya no va a estar solito, sino va a estar como hidroxído de manganeso. ¿Y por qué digo oxígeno de manganeso? Porque pasa lo mismo que con el hierro. Si yo aumento la concentración de iones hidroxilo, pues el ion manganeso se va a empezar a precipitar como el hidroxido, ¿cierto? Dependiendo de qué, de la KPS que tenga este sólido que es insoluble. ¿Listo? Y entonces, en un diagrama de Purvé, ¿qué es lo que voy a tener? Todas las especies termodinámicamente más estables a un pH definido. Y estas líneas verticales que yo tengo aquí, uy, me caché un poquitico, estas líneas verticales que yo tengo aquí, ¿cierto? Las líneas verticales son procesos que dependen solamente del pH. O sea que esta línea, fíjense que aquí tengo manganeso más 2, aquí tengo también manganeso más 2, o sea que no hay una reacción redox ahí involucrada, pero sí lo que hay es una precipitación, ¿cierto? Como les indicaba ahorita, que depende de qué, de la KPS. O sea que cuando yo tengo un pH superior a este, hay suficientes OHs acá que principio de Le Chatelier, que me hacen que este equilibrio se desplace hacia la formación del precipitado. Por eso el precipitado es el que voy a tener ahora como forma más estable a pHs básicos. ¿Sí lo ven? Si yo tengo, por ejemplo, líneas como esta que está aquí, que son totalmente horizontales, fíjense que esta línea me separa al manganeso metálico y al manganeso más 2. Cuando tengo líneas horizontales, lo que voy a tener es que son procesos que no dependen del pH. ¿Listo? No dependen del pH. Es decir, vean que aquí lo que ocurre es que el manganeso más 2 se puede reducir para formarme manganeso metálico. Fíjense que el voltaje es menos 1,18 más o menos, vean más o menos este valor que tengo aquí, y entonces se puede transformar uno en el otro bajo esas condiciones. ¿Listo? Y no depende del pH, porque fíjense que en la ecuación química no hay H más, ni tampoco hay OH menos. ¿Listo? Entonces, todas las líneas horizontales en este diagrama de Purvé me representan equilibrios que solamente dependen del potencial de una ecuación redox. Cuando tengo líneas verticales como esta que está por acá, son procesos que dependen solamente del pH, porque no hay cambio en el número de oxidación. ¿Listo? Entonces, para repetir lo que pregunta Alejandra, en este diagrama lo que yo voy a buscar o la información que me da son las especies que son estables o que van a encontrarse en su mayoría a un pH específico. Entonces, en el caso del manganeso, a pHs ácidos, yo siempre voy a encontrar el manganeso como manganeso más 2. Y a pHs básicos voy a tener es hidróxido de manganeso 2 como la especie predominante. ¿Por qué? Porque el diagrama me lo indica. Y entonces aquí yo puedo calcular también los potenciales asociados a cada uno de esos cambios particulares. ¿Listo? Y entonces la última línea que les quiero mostrar es esta que está por aquí. Y es que cuando yo tengo líneas que no son ni verticales ni horizontales, como esta que está por aquí, o como esta, o como esta, como esta, es porque son procesos que dependen de las dos cosas. Dependen tanto de un proceso redox y también dependen del pH. Entonces, fíjense aquí, en el caso aquí yo tengo manganeso más 2, ¿cierto?
que es toda esta región que está por acá, de todo esto es manganeso más 2, y aquí tengo manganeso más 4, el dióxido de manganeso. Esta línea me separa esas dos especies que yo tengo para el manganeso. Entonces, en este caso, pues aquí voy a tener una oxidación, ¿cierto? O una reducción si la veo en el otro sentido. Entonces es un proceso redox, vea, en donde hay un intercambio de dos electrones, pero también es un proceso en donde el dióxido de manganeso, para poderme formar manganeso más 2, pues tiene que estar en un ambiente ácido, ¿cierto? O sea que también es un proceso que depende del pH. Y entonces, ¿cómo calculo yo los potenciales en esta línea? Pues utilizando la ecuación de Nernst. Con eso yo puedo ir calculando cada uno de estos puntos que me determinan las especies predominantes para un elemento particular. ¿Listo? Y entonces en este caso vemos, por ejemplo, que cuando el pH es 0, ¿cierto? Significa que la concentración de iones hidronio es exactamente igual a 1 molar. O sea, cuando hablo de una molar, significa que tengo condiciones estándar. O sea que aquí este punto de corte que nosotros tenemos por acá corresponden a los potenciales estándar. Ven que el potencial estándar del manganeso, ¿cuánto es? 1,2 aproximadamente, véanlo, 1,18. Y fíjense que ese potencial no cambia cuando yo cambio el pH, no cambia. Por eso decimos que es un proceso independiente del pH. ¿Sí lo ven? ¿O no? ¿Muy complicado? Una última cosa aquí en este diagrama de Purvé, un poquito. Bueno, en este diagrama de Purvé, ¿qué es lo que tenemos? Vean, esta doble línea que está por acá, ¿sí? Doble línea que está por acá, doble línea que está por acá, hace parte a los procesos redox que ocurren en el agua. Entonces, en el agua, va a pasar un segundito acá, vean que estas dos líneas son estas dos líneas que están acá representadas. Entonces aquí me dicen que la región que está entre esas dos líneas es la región de estabilidad del agua. Es decir, que el agua puede existir como agüita. Pero si yo aumento mucho el potencial, por ejemplo, si yo le pongo una fuente externa de poder, ¿cierto? Yo puedo hacer que el agua se pueda oxidar. Entonces esta línea que yo tengo aquí es cuando el agua se oxida, cuando pasa de -2 aquí a oxígeno cero, se está oxidando el agua. Y cuando yo me paso de esta línea que está aquí, es donde el agua se puede reducir, ¿sí? Y entonces, si yo me vuelvo al diagrama del manganeso, significa que todo lo que esté dentro de esta región son las especies que pueden existir en contacto con el agua. Entonces, si yo tengo una solución acuosa, por ejemplo, ¿cierto? Cualquiera, una solución acuosa cualquiera, pues las únicas especies que pueden existir a esas condiciones ácidas, por ejemplo, será el manganeso más 2. Y a condiciones básicas, pues será el hidroxído de manganeso. Pero si cambian las condiciones de potencial, se puede formar el hidroxído de manganeso 3. Estas son las especies que pueden existir en agua. Si nosotros vemos, por ejemplo, el manganeso metálico, que sería este de acá, si nosotros tenemos manganeso metálico y lo ponemos en contacto con el manganeso metálico no puede existir en el agua, porque no, su región no hace parte de la región de estabilidad del agua. ¿Qué quiere decir? Que apenas ponga yo el manganeso ahí, el manganeso se va a empezar a oxidar de una vez. ¿Para producir qué? Manganeso más 2, ¿sí? Va a pasar esta transición porque el manganeso más 2 sí puede existir cuando está en solución acuosa. Por ejemplo, el permanganato, que es el que está por allá arriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros usamos el permanganato de potasio para el laboratorio del hierro, como les dije hace un rato? El permanganato de potasio, fíjense que la ventana en la que puede existir el manganeso más 7 está por fuera de la zona de estabilidad del agua. ¿Qué significa? Que el permanganato no debería existir en solución acuosa. Pero de todas maneras nosotros podemos utilizar el permanganato porque aunque termodinámicamente no puede existir, la descomposición del permanganato es supremamente lenta. Entonces ahí también entra a jugar el factor cinético.
La degradación del permanganato es muy lenta y por eso es que podemos utilizar soluciones de permanganato de potasio, ¿sí? Y por eso es que las tenemos que envasar en vidrios ámbar y demás, porque si nosotros dejamos una solución de permanganato solita ahí, con el tiempo se va a empezar a volver café. ¿Por qué? Porque el permanganato no es estable en solución acuosa y se va a empezar a reducir primero a óxido de manganeso y si las condiciones son ácidas, pues se va a reducir a manganeso más 2. Entonces vean que este diagrama de Purvé es muy útil para ese tipo de cosas, saber en qué regiones son estables diferentes especies en un elemento particular. En el caso del manganeso más 2 es estable en condiciones ácidas, el manganeso más 3 es estable a condiciones muy básicas, ¿cierto? El manganeso más 4 también en condiciones muy básicas, pero donde el potencial debe variar casi en el extremo de oxidación del agua. Entonces realmente el que más predomina es el manganeso más 2. Para eso me sirve un diagrama de Purvé. Entonces yo puedo relacionar las informaciones que me da un diagrama de Frost, un diagrama de Latimer, un diagrama de Purvé, para saber la estabilidad y saber el poder oxidante o reductor que tienen diferentes especies. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguro? Entonces, por ahora, hasta acá llegamos. Acá vamos a terminar. ¿Listo? Vamos a terminar hasta ahí con los diagramas de Purvé. ¿Qué entra en el parcial? Todo hasta lo del día de hoy. ¿Listo? El parcial lo vamos a hacer entre el 13 y el 17. No, el 17 ya es muy tarde. Lo vamos a hacer o el 13 de abril o el 15 de abril, dependiendo. Alguno de esos 2 días. Yo les voy informando con tiempo para ver en qué fecha lo hacemos mejor. ¿Listo? ¿El 15? Bueno, lo voy a pensar que el 15. ¿Listo? Yo les voy escribiendo, estén pendientes del aula virtual, de los mensajes que les envíe. Entonces, si no tienen más preguntas, ¿cómo va a ser? Todavía no sé, China. Eso es lo que tengo que pensar, porque todavía no sé qué voy a hacer de parcial ni cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, ni idea. Por eso dependerá si el lunes o el 13. O el 15, perdón. Listo, si no hay más preguntas, entonces voy a cerrar esta vaina que está por aquí. Descartar. Voy a cerrar esta vaina aquí. Voy a dejar de mostrar la pantalla. Ah, eso ya está en el aula virtual. Entonces, en el aula virtual ya está el trabajo, un trabajo que tienen que hacer. Ustedes son el grupo 4, entonces revisan las características de lo que tienen que hacer del grupo 4 y ya. ¿Listo? Voy a dejar de grabar por acá.